Muy bien, pues ya empezamos. Empezamos con distinciones previas. Si en algún punto les surge alguna duda, abren el micrófono y hablan. No hay ningún problema. O pueden levantar la manita también. Muy bien, primero, en el habla cotidiana, en el día a día, solemos utilizar estos tres términos más o menos igual: razonamiento, argumentación y argumento. Pero tienen pequeñas diferencias que es bueno que sepamos. Nosotros aquí en teoría de la argumentación nos vamos a dedicar a ver argumentos, no tanto a ver argumentación, curiosamente. Pero vamos a ver qué es eso. Muy bien. Un razonamiento es, digamos, lo que pasa en tu cabeza cuando estás procesando información y quieres sacar información de ahí. Entonces, un razonamiento es una capacidad cognitiva que nos permite hacer eso. Cuando tú piensas en cómo resolver un problema, estás manipulando información dentro de tu cabeza para poderlo resolver. Eso acá es un razonamiento. No tenemos que hacer ninguna estructura, ni escribirlo, ni nada. Es básicamente pensar. Argumentación es una actividad de intercambio de ideas en algún contexto con algún fin. Como decía ahora Israel, en algunos contextos el fin es llegar a un punto medio o llegar a un acuerdo. En otros contextos, como en el que vamos a participar nosotros, no, es imponer nuestro punto de vista. En otros contextos, la argumentación puede ser para clarificar, y también dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a utilizar ciertos modos de argumentar y no otros. Algunos serán permisibles y otros no. Entonces, argumentación es como todo el contexto en donde estamos aventando argumentos. Y nuestro tipo de argumentos que utilizaremos está subordinado a este contexto argumentativo. Entonces, argumentos, eso es a lo que nos vamos a dedicar y es donde hay más lata. ¿Qué es un argumento? Tenemos al menos dos definiciones. Una es que es una acción donde queremos persuadir racionalmente a otra persona y ya está. Entonces, primera definición, tenemos tres términos cargados. Es una acción, estamos haciendo algo, ¿qué estamos haciendo? ¿O cuál es nuestro fin? Persuadir. Queremos convencer a alguien más de que nosotros tenemos la razón, pero no lo queremos persuadir de cualquier modo. Podríamos persuadirlo, por ejemplo, violentamente, como en un asalto o algo así. El asaltante seguramente es muy exitoso en persuadirte de que le des tu teléfono, pero no lo está haciendo, digamos, de forma racional, no te está dando argumentos, te está amenazando. Y queremos persuadir a otra persona. Entonces tenemos distintos métodos para hacer esto y ya. La otra, la segunda definición de argumento, es en la que nos vamos a enfocar. La primera está un poco más dirigida a lógica informal. La segunda es de lo que más sé y hacia donde está enfocado el curso, que es un argumento es una secuencia de enunciados, uno de los cuales es una conclusión y todos los demás son premisas. ¿Qué es esto de ser una premisa? Es información que nos sirve para probar o dar algún tipo de evidencia que nos ayude a apoyar esta conclusión. Entonces, todo esto va a quedar más claro. Ahora pensemos de nuevo la estructura que decimos acá. Tenemos alguna premisa. Una premisa es información que queremos probar. Queremos dar buenas razones para que esto sea el caso. Y las buenas razones que demos son el resto de premisas que la apoyan. Entonces, estas apoyan a esta y ahí tenemos nuestro argumento. Muy bien. Premisas y conclusiones de un argumento van a ser siempre proposiciones. Sale otro término técnico. Y las proposiciones son el contenido de oraciones declarativas y tienen la peculiaridad de siempre ser o verdaderas o falsas. Entonces, solo este tipo específico de oraciones se dice que contienen proposiciones. Las oraciones declarativas, las que nos están diciendo algo sobre el mundo. Otro tipo de oraciones que no nos dicen nada sobre el mundo, pues no podrían ser verdaderas o falsas y no serían
preposiciones por sí mismas. Todo esto va a quedar más claro. Hay ejemplos más adelante. Worry not. Muy bien. Volvemos a lo de preposición. Como les contaba, es el contenido de una declaración. Voy a ayudar más el ejemplo. Este ejemplo. Bien. Pensemos en este ejemplo. Tenemos dos oraciones declarativas. Una está en inglés y otra está en español. Una dice los gatos son felinos y otra dice the cats are felines. Lo que tienen en común estas dos oraciones, bueno, hay varias cosas que tienen en común. Una es que nos están diciendo algo sobre el mundo, están haciendo una afirmación. Están diciendo los gatos son de tal tipo y no de otro, son felinos. En ese sentido, esta oración puede ser o verdadera o falsa. Podemos ir al mundo y verificar si de hecho los gatos son felinos o no. Si sí son felinos, diremos que es verdadera. Si no son felinos, diríamos que es falsa. Ahora, estas dos oraciones además son trivialmente diferentes. Están en idiomas diferentes. Las palabras que están utilizando son diferentes. La estructura gramatical es la misma, pero tienen muchas cosas distintas. Sin embargo, su contenido es el mismo, o sea, significan lo mismo. Si hacemos una labor de traducción, significan lo mismo. La pregunta que nos haríamos entonces, ¿qué es lo que las hace que sean iguales, a pesar de todas las diferencias? ¿En qué son iguales? La respuesta sería en su significado, en el contenido que están expresando. Entonces podríamos ver las proposiciones como una información codificada. Y los diferentes códigos serían los lenguajes que utilicemos. Posteriormente, cuando utilicemos lógica formal, ese lenguaje sería un código para codificar información. El español lo podemos ver como un código para codificar información. El inglés lo mismo y así en cualquiera. Lo que nos importa es la información, no el código. El código ya lo verán los lingüistas. A nosotros nos interesa la información que está contenida. Esa información es la proposición. No sé si haya quedado claro o los haya revuelto. O si me pueden parafrasear más o menos qué es una proposición. A mí la verdad no me quedó muy claro. Me confundí un poco. Vale. Alex. Ah, no, perdón, iba a parafrasear. Es que, o sea, ya había visto proposiciones, entonces por eso. Dale, Eso. dale. Igual y ayuda. Ok. Sí, pues, o sea, por ejemplo, es que no quiero definirlo porque a lo mejor eso es, más confuso. O sea, podría dar un ejemplo así como de, este, pues no sé, estás leyendo un libro y están hablando sobre Tom Sawyer y cosas así, ¿no? Y entonces en una oración pueden venir varias proposiciones, así como de tipo, Tom Sawyer pintó la cerca es blanca, cosas así, ¿no? O sea, pequeñas afirmaciones sobre el mundo. Eso es en lo que yo pienso cuando me dicen proposiciones, ¿no? O sea, muy sencillas que dicen pues una cosa sobre el mundo y que pueden ser verdaderas o falsas. Bien. Eso ayuda. Cierto. Eso que es al final es una muy buena paráfrasis. Pequeñas afirmaciones sobre el mundo. Nos podemos quedar con eso. Me fui a una parte un poco más técnica para decir que no es lo mismo que una oración, pero sí. Tenemos aquí otro ejemplo. Todos los hombres son mortales. Es otra afirmación sobre el mundo. Estoy afirmando algo. Estoy diciendo que los hombres, todos, tienen una propiedad, que es la propiedad de ser mortales. Esa oración la puedo expresar en otros idiomas. De modo que, pues sí, por ejemplo, en inglés, all men are mortals. Y la oración no sería la misma, pero lo que expresa sí. Lo que está expresando esta afirmación
que nos está diciendo su significado, digamos, eso es una proposición. Digamos, el contenido de oraciones que nos dicen algo sobre el mundo. Juicios de valor que hacemos sobre el mundo, ¿te podrías explicar, Israel, decir un poco más? Es un tipo de definición, creo, de las premisas que podrían ser como juicios de valor que nosotros hacemos. Por ejemplo, no sé, si vemos que está nublado, pensamos que puede llover. Entonces, es como, es probable que llueva. Y esa es como una afirmación o una premisa. Es un juicio que nosotros realizamos. Es como yo lo definiría también, podría ser. Sí, pero ahí si te fijas, estás haciendo una labor extra. Además de la afirmación, estás haciendo una inferencia. O sea, tienes una, digamos, una afirmación, una proposición, como hoy está nublado. Y a partir de ahí estás extrayendo información, como que es probable que llueva, y eso ya es una inferencia. Si bien lo que estoy diciendo sigue siendo una proposición, está haciendo un pasito extra. Ya. Entonces, en todo caso, sería como la premisa de está nublado. Podría ser o no verdad, pero ya. Exacto. Está nublado es una proposición por sí misma. Puede ser verdadera o puede ser falsa y nos está diciendo algo sobre el mundo. Vale. No sé si quede claro esta definición un poco más informal. Son afirmaciones sobre el mundo, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Por ejemplo, justo ahora está soleado. Si yo dijera está nublado, sería falso, pero estoy haciendo una afirmación sobre el mundo, una afirmación falsa, pero se entiende. No sé si esto ayuda, Leslie, si queda un poco más claro. Sí, ya me quedó mejor. Vale, muy bien. Entonces, es un argumento ahora que hemos definido premisas, o para qué diablos quiero definir premisas si lo que me interesa son los argumentos, es porque cuando unimos proposiciones mediante conectivas, ya veremos qué son las conectivas, formamos argumentos. Un argumento, como ya les contaba, está hecho de dos partes, la o las premisas y la conclusión, y ambas partes son proposiciones. O sea, las dos son afirmaciones, tanto las premisas como la conclusión. Estamos hablando de afirmaciones sobre el mundo. Cuando queremos hacer un argumento o cuando queremos identificar un argumento, nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos probar? ¿O qué es lo que esta persona me quiere probar? Lo que esta persona me quiera probar o lo que yo quiera probar, eso es la conclusión. Y las razones que estemos dando para sostener esto, para convencerte de que es el caso, serían las premisas. Vamos a ver esta cita de acá. John Leslie dice, el verdadero trabajo del filósofo, aunque no sea halagador para su humanidad, no es más que determinar, organizar y condensar los hechos. Aquí nos podemos preguntar, ¿qué nos quiere probar nuestro amigo John Leslie? Y parece que no nos está probando nada, que nos está dando su opinión sobre el trabajo de los filósofos. Entonces esto de acá no sería un argumento, porque no nos está dando ninguna razón para probar esto. Si acabándose la oración, si después de hechos le pone algo así como, ¿por qué? ¿Lo he investigado? O alguna tontería. Eso ya se vuelve un argumento. Me está dando al menos una razón. Puede ser una razón mala o puede ser una razón buena, pero me está dando razones para sostener su conclusión. Acá no me está dando ninguna. Entonces, no se trata de un argumento, se trata de una afirmación, sin fundamentarla además. Una afirmación fundamentada, igual argumento. ¿Dudas en el caso de John Leslie? No, sí queda claro. Aunque sí tengo una duda, Vale. relativo a los términos. Está bien que utilicemos como sinónimo de premisa esta parte de razones. Sí, sí, no hay pues, se entiende. Lo técnico es premisa, pero lo otro se entiende y no pasa nada. Muy bien, otro ejemplo. Yo antes de iniciar esta clase decía, debo tomarme un té, que si no, no voy a poder hablar en clase. Esto de acá, en cambio,
Sí es un argumento. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es lo que estoy intentando probar acá? ¿O qué información les quiero pasar? Se me hace un poquito raro, ¿no? O sea, como que siento que falta algo. Sí, es Así. raro y es tramposo. Lo puse adrede. Ah, o sea, es que no entiendo por qué no podrías hablar, o más bien no entiendo cómo el té te ayudaría a hablar en clase. O sea, yo tendría que suponer ciertas cosas, ¿no? Así como de que el té viene con piquete y eso te da valor para hablar en clase, algo así, no sé. No, bueno, vi que no actualicé Yo me mi... entendí ¿Mandé? que faltaba el porque, el por, ¿no? Bueno, no le lleva sentido. Porque abajo dice, porque debo ir Sí, a sí, 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 dormir. sí, sí, sí. Eso es lo que les iba a decir. Que eso está mal porque no la actualicé. O sea, tenía otra premisa acá arriba y cambié la premisa, pero no cambié lo de abajo, acabo de ver. Pero no los estoy convenciendo de que debo irme a dormir, sino de que debo tomarme un té ahora. Vamos a ver en modo estándar. Lo estoy intentando convencer de que debo de tomarme un té. Y le estoy dando dos razones, pero una está implícita. Una está implícita porque ustedes y yo sabemos hablar español y si les digo la oración así, ustedes me entienden. Y no es necesario que estemos haciendo explícito todo el rato. Pero para poder hacer la inferencia sí. Entonces la razón que le estoy dando es, si no tomo té, no podré hablar en clase. Y esto está ejemplificado en después de que si no, no voy a poder hablar en clase. Vale, estoy metiendo un condicional. Si no tomo té, no podré hablar en clase. ¿Sí se ve? Ahora, la premisa oculta es que quiero hablar en clase. Si no, no tendría sentido de que me tome el té. Si no lo quiero hacer, pues ¿para qué? Y por tanto debo tomarme el té. Entonces, estoy dándoles al menos una razón explícita, otra implícita, para convencerlos de algo. En este caso, de que debo tomarme un té. Y aquí estoy dando un argumento. Un argumento muy simple, medio bobo, pero bueno para fines didácticos. Doy al menos una razón para sostener mi conclusión. Si eso pasa, tenemos argumento. Si eso no pasa, pues no. ¿Dudas? Se acabó mi té, por cierto. ¿Todo bien? Hasta ahora para mí está claro. Sí, vamos bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, avancemos. Los argumentos pueden ser simples o pueden ser complejos. ¿De qué depende de que sean simples o complejos? Básicamente del número de premisas y de subpremisas que aparezcan para poder llegar hasta la conclusión. Las premisas, algunas no son triviales. Por ejemplo, la 1.1 sobre que quiero hablar en clase. Ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué quieres hablar en clase? ¿Cuál es la necesidad? Y ahí tendría que dar otro argumento, bueno, otra razón al menos, para decirles por qué quiero hablar en clase. Y entonces mi argumento sería un poquito más complejo. Tendría un subargumento para decirles que quiero hablar en clase y luego eso lo utilizaría para probarles que debo tomarme un té. Forma anidada. Ahora, sin importar qué tan complejos o no sean los argumentos, la estructura es la que les pongo acá abajo. Tenemos premisa 1, al menos hasta una premisa n, y a partir de ahí sacamos la conclusión. Sí, al menos una premisa hasta un número finito de premisas tan grande como quieras y sacamos la conclusión. Un ejercicio de esto podría ser su tesis. Bueno, la de Alex no, porque no tiene conclusión. Pero una tesis argumentativa, normalmente queremos probar algo. Tenemos una hipótesis de trabajo que queremos probar. Alex no. Y damos razones para decirles que eso es el caso. Usualmente una tesis no va a tener una estructura como esta. Tenemos que dar muchas más razones para probar nuestro punto. Entonces el argumento que demos va a ser más complejo
pero va a seguir la misma estructura. Tenemos un conjunto finito de premisas, quizás grande, que nos llevan a una conclusión. ¿Vale? ¿Dudas en argumentos? No, para mí también sigo igual, bien. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver un argumento que es un salto, ciertamente, del argumento de juguete que les había puesto, pero sigue siendo fácil. Lo que quiero que hagan es que me digan cuál es la conclusión, ¿vale? Este es un argumento que hace Sócrates, bueno, hace Platón en la Apología de Sócrates. Y dice, nuestro temor a la muerte viene del desconocimiento a lo que viene después. Ante esto hay dos posibilidades. La vida continúa de algún modo o no. Si continúa de algún modo, entonces no hay que temerle, puesto que no representa un final. Si en cambio hay de hecho un final, este es absoluto. Con él termina todo placer y todo dolor. Es preferible no tener dolores que tenerlos, puesto que la vida implica tener dolor y la muerte no tenerlos, entonces la muerte no representa algún mal. Si no representa algún mal, entonces no hay que temerle. Por tanto, no debemos tenerle miedo a la muerte. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, primero es un argumento o no. Y si sí, ¿cuál es la conclusión? Israel. Sí, sí es un argumento. Bueno, lo infiero por las premisas. Y la conclusión, bueno, responder la primera pregunta es, no debemos tenerle miedo a la muerte. Ajá. ¿Todos de acuerdo? Aquí Platón nos quiere probar que no debemos de tenerle miedo a la muerte. Y nos da varias razones. ¿Cuáles son? ¿O pueden identificar al menos alguna? Alex. Sí, primero para él, él establece que el miedo a la muerte viene de que no conocemos qué hay después de la muerte. Exacto. Y Esta, luego, ¿no? voy. Esta es una proposición, como se pueden dar cuenta, está haciendo una afirmación acerca del mundo. Este mundo sobre de nuestro mundo mental, pero esta es una afirmación sobre el mundo. Podemos hacer una estadística, por ejemplo, y ver si tenemos miedo a la muerte por eso o por otra razón. Y podemos hacer la verdadera o falsa. Bien, Alex. Sí, y entonces pasa a analizar las dos posibilidades que hay después de la muerte, ¿no? O sea, que si continúa o no continúa, ¿no? O sea, para él solamente existen esas dos posibilidades, la vida continúa o no continúa. Y pues él concluye en uno de esos caminos que si la vida continúa, entonces pues no pasa nada, pues porque al final de cuentas pues no es un final. Como no es un final la muerte, entonces no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Casi, pero lo que hace él es atacar los dos lados y ver, o sea, la primera parte la diste bien. Dice, primera afirma, la tenemos a la muerte porque no sabemos qué viene después. Y muy lógico, dice, bueno, hay dos posibilidades. O la vida continúa de algún modo o no. Nada más, no hay puntos medios ahí, digamos. Si la vida continúa de algún modo, esa es otra afirmación. Entonces, no hay que temerle por lo que dice Alex y dice acá Platón. No representa un final, entonces no pasa nada. La otra alternativa es que la vida de hecho termine. Pero si eso pasa, tampoco pasa nada. Porque pues acaba todo sufrimiento y todo placer, es un final final. Dado que aquí es como acaba el análisis de esa disyunción, ¿no? Dice, como la vida implica tener dolor y la muerte no, y es deseable no tener dolor, entonces la muerte no hay ningún problema con ella. Si no hay ningún problema, pues ya está, no debemos tenerle miedo. Entonces, si se fijan, es un argumento complejo,
Porque primero nos da una proposición, una afirmación sobre por qué le tenemos miedo a la muerte. Después nos da otra proposición, pero en forma disyuntiva. Está con una O. La vida continúa de algún modo o la vida no continúa de algún modo. Son otras afirmaciones, son otra vez proposiciones. Pasa después a dar argumentos en contra de esa O para decir que no hay problema. De modo que hay un subargumento ahí. Otra premisa y remata con la prueba. Vale. Les puse este argumento, uno, porque está muy bonita, y dos, porque representa bien cómo un argumento se puede complejizar y es suficientemente claro para fines didácticos, espero. ¿Dudas sobre el argumento este sobre el miedo a la muerte? ¿No? Más o menos queda claro cómo está pasando de las premisas a la conclusión. Sí, de hecho, es muy claro. Vale, vale. Entonces, avanzamos. Ahora, ya que hemos visto que es un argumento, podríamos por oposición ver que no es un argumento. Sin embargo, hay muchas cosas que se le parecen y que no la podrían colar. Las más comunes son estas. Uno, dispositivos retóricos como las metáforas. Se utilizan mucho. Apelaciones a los sentimientos, como las súplicas. Por ejemplo, que yo le diga a Alex, porfa, 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 algo. No le estoy dando buenas razones para convencerlo de lo que sea que lo estoy convenciendo. Le estoy dando lata y lo estoy intentando persuadir para que lo deje de molestar. Que me diga, sí, 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 para que deje de estar jodiendo. Pero no estoy dando buenas razones para convencerlo de que haga algo. Definiciones, tampoco son argumentos. Se pueden utilizar en la argumentación, pero no son argumentos. Relatos, cuando estoy contando algo. Pasa lo mismo con las descripciones. Analogías, hay un tipo de argumentos que son argumentos por analogía, pero la analogía por sí misma no es un argumento. Y las hipótesis, tampoco. Las hipótesis serían afirmaciones sin fundamento hasta que le metamos cosas. Vamos a ver ejemplos. Si no quisiera estar en la sociedad de debate, ¿crees que me quedaría después de clase? Acá parece, podríamos inferir, porque somos hablantes competentes del español, que esta persona me está intentando probar que quiere estar en la sociedad de debate. Pero no lo está haciendo. Si me quisiera probar eso, me diría algo como, me quedo después de clase porque quiero estar en la sociedad de debate, o algo así. Acá lo que está haciendo, y se fijan, es una pregunta retórica. Está, de hecho, solicitando información para que tú saques tus propias consecuencias y no está haciendo ninguna afirmación para sostener el que quiere estar en la sociedad de debate. Entonces, no es un argumento. Es una maniobra un poco tramposa que no es un argumento. Si recuerdan, un argumento, al menos una razón para obtener una conclusión. Y acá no me está dando ninguna razón. Muy bien. Como les cuento abajo, si lo queremos hacer argumento, podríamos cambiarlo y pues ahí ya jala. Pero eso no está haciendo. Definiciones. Muy bien. Como les contaba, las definiciones se utilizan mucho, de hecho son muy importantes a la hora de hacer argumentos, pero no son por sí mismo un argumento. Una definición la podríamos ver como una descripción, donde damos condiciones necesarias y suficientes de que algo sea algo. Por ejemplo, decimos un alimento orgánico es un alimento orgánico si solo sí es producido sin el uso de productos sintéticos como fertilizantes y bla, 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 bla. Damos condiciones necesarias y suficientes para que sea el caso. Y uno puede decir, bueno, sí, qué bueno, pero ¿de qué me quieres convencer acá? Y después de nada. Te estoy dando una definición de qué es un argumento orgánico. Puedo usarla como premisa, quizás. Me estoy peleando con Alex sobre qué es un alimento orgánico. Saco mi diccionario y digo, mira, el diccionario dice que un alimento orgánico es esto, por tanto, esto es un argumento orgánico. Ahí ya tenemos un argumento. La definición sola no es un argumento. Ahora, como les decía, no son triviales. ¿Por qué?
dependiendo de cómo definamos términos claves, un debate se puede ir para un lado o para otro, o podemos sacar ciertas conclusiones y no otras. El ejemplo que pongo es bastante radical, pero se utiliza. Por ejemplo, si definimos aborto como asesinato de bebés, podemos sacar ciertas conclusiones que no podríamos sacar con esta otra definición de aborto. Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión del feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Entonces, las definiciones son muy importantes y se las van a topar sobre todo cuando estén en el debate competitivo. Una de las cosas que primero haces en el formato BP es hacer bien tus definiciones, porque dependiendo de qué estés entendiendo por el término clave con el que estés debatiendo, puede hacer ciertas inferencias y no otras. ¿Vale? Las definiciones, si bien no son argumentos, son muy importantes a la hora de argumentar. ¿Dudas? Para no cargarlos de información, es todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una pequeña actividad, no más teoría. Entonces vimos una proposición, nos quedamos con la definición informal, que es que son afirmaciones sobre el mundo. Un argumento, que es un conjunto de proposiciones en la cual una de ellas es la conclusión, que es lo que queremos probar, y las demás nos ayudan a probarla. Y ya, y vimos que no es un argumento por oposición a eso. Entonces, van a aparecer algunos textos y me tienen que decir cuáles son argumentos y cuáles no. Si me dicen esto es un argumento, me tienen que decir cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Si me dicen esto no es un argumento, me tienen que decir por qué. ¿Vale? Entonces, si gustan, empezamos por cómo aparecen en mi pantalla. Mi pantalla aparece primero Israel, luego Alex y luego Leslie. Espacio Israel. Se dice que el uso de drogas expande la conciencia, pero mi conciencia es ya bastante grande y no quiero expandirla más. Es por ello que no uso drogas. Bueno, creo que la conclusión es que no usa drogas. Ajá. Y está dando los motivos de por qué no las usan. Primero, desde la primera premisa, que creo que es la de, se dice que el uso de drogas expande la conciencia. Ya, la segunda premisa es la de, mi conciencia es ya bastante grande y no quiero expandirla más. Exacto. Entonces, de eso le lleva a que no usa drogas. Esa es su conclusión. No sé, esas son las premisas y la conclusión es lo que identifico. Perfecto. Todo está muy bien. Si se fijan, todas las afirmaciones que hace aquí nuestro sujeto 1 pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, podríamos verificar si de hecho usa drogas o no, si las drogas de hecho expanden la conciencia o no, o si su conciencia es lo suficientemente grande y la quiere o no expandir más. Todas son susceptibles a ser verdaderas o falsas. Entonces, todas son premisas. Vale, todo bien. Alex. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal de matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años, o incluso más jóvenes. Llama la atención, ¿verdad? Porque no tiene esa parte de por lo tanto. Sí. Pero yo creo que se puede ver como que la conclusión es las mujeres, en épocas pasadas, perdón, las mujeres se casaban muy jóvenes y las premisas pues es eso, ¿no? Julieta, de Romeo y Julieta aún no tenía 14 años. En la Edad Media la edad normal de matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y la tercera premisa es, durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Bien, ¿todos de acuerdo en que esto es un argumento? Israel. Quería preguntar sobre las premisas, bueno, las oraciones que solo son informativas, que no son necesariamente argumentos o proposiciones. No estoy seguro si este sería el caso. Sí, acá de hecho son declarativas. O sea, de hecho está haciendo afirmaciones. Nos está afirmando, por ejemplo, que Julieta no tenía 14 años en Romeo y Julieta. Esa es una afirmación que podríamos ver si es verdadera o es falsa. Y lo mismo con todas las demás. Este ejemplo era especialmente tramposo porque parece un relato.
Y lo puse justo porque parecía un relato. Pero Alex hizo bien. Lo que nos está haciendo es, nos quiere probar que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. También es tramposo porque la conclusión aparece al principio y usualmente la esperamos al final. Entonces nos avienta esta afirmación, ¿no? En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Y tú puedes decir, vale, ¿y por qué debería de creerte eso? Y te empieza a dar casos. Entonces, bueno, porque Julieta en eso tenía 14 años. Y en la Edad Media, y, y nos está dando varios casos que prueban su punto. Entonces, sí, este es un argumento. Alex. Ah, sí, a mí me llama la atención una cosa, o sea, como que independientemente cada una de esas premisas podría servir para probar la conclusión, ¿no? O sea, no se necesita, no se necesita enunciarlas todas, como ves tú. Por lo mismo de que como que cada una es declarativa y como que cada una funciona independientemente. Sí, aquí voy a tener que adelantarme un poquito. Este tipo de argumento es un argumento inductivo por enumeración. O sea, estoy dando varios casos para sacar una conclusión general. Como la conclusión es muy general, o sea, dice básicamente todas las mujeres se casaban muy jóvenes, al decir las mujeres se casaban muy jóvenes. No dice algunas, ni mete ningún matiz. Entonces tiene que darme muchos casos para que su conclusión se sostenga. Si dijera lo mismo, si dijera en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes y solo me da el caso de Julieta, bien le podrías decir, pero eso no prueba nada. Me prueba que Julieta se casó muy joven, pero no que las mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. Tiene que dar más información y por eso da varias. De distintas épocas y todo. Vale. Ejemplo 3, Leslie. Todo poder es necesariamente impositivo, pues el poder se funda en el mantener la normalidad, y para mantener la normalidad es necesario usar la fuerza. Pero el usar la fuerza es imponer ciertas restricciones. ¿Es un argumento o no es un argumento? Sí, Ajá. ¿Cuál es la conclusión? pues creo que es igual que el pasado, ¿no? Que empieza con la conclusión al principio. Ajá. Todo poder es necesariamente impositivo. Ajá. ¿Y qué Y razones nos da para probar? pues que usa la fuerza, en ciertas restricciones, que se funda en mantener la normalidad. O sea, creo que la idea lleva al otro idea y al otro idea. Te No, porque escucho algo mal y no te escucho claramente. Deja ver si... eh, sí, no te escucho bien. No sé si puedes prender tu micro otra vez, a ver si ya jala. ya, Mm, No, se oye con mucho ruido. Al menos en... Al menos escucho con mucho ruido. Pero bueno, más o menos lo que entendí. La primera parte sí te la entendí. Si por texto podría ayudar, pero quizá tardes un montón. Una es que la conclusión, bueno, iniciada por la conclusión, que todo poder es necesariamente impositivo. Si vemos esto de nuevo, lo podemos hacer verdadero o falso. Podemos ir al mundo y checar si eso es cierto. Entonces es una proposición, jala. ¿Por qué? Me dice, bueno, porque el poder se funda en el mantener la normalidad. Otra proposición. Para mantener la normalidad se necesita usar fuerza. Otra proposición. Y usar la fuerza sin poner ciertas restricciones. Otra proposición. Las tres son afirmaciones sobre el mundo que pueden ser verdaderas o falsas y que en conjunto nos ayudan a apoyar nuestra conclusión. Entonces, sí, argumento también. 4. Israel de nuevo. El hombre pertenece a aquella especie de animales que no puede consumar sus asuntos necesarios ni alcanzar el mejor de sus estados si no es por su asociación en comunidades en un solo territorio. Algunas comunidades humanas son grandes, otras medianas y otras son pequeñas. La comunidad grande es la comunidad de muchas naciones que se asocian y cooperan mutuamente. La mediana es la nación. La pequeña es la que ocupa el espacio de las ciudades. ¿Argumento o no? Sí, diría que sí es un argumento. ¿Qué nos quiere preparar acá?
Desde la primera parte creo que es la conclusión, lo de que el hombre pertenece a aquella especie de animales que no puede consumar sus asuntos necesarios ni alcanzar el mejor de sus estados si no es por su asociación en comunidades en un solo territorio. Y empieza a decir que algunas comunidades humanas son grandes, otras medianas, otras pequeñas, pero dice, la comunidad grande es la comunidad de muchas naciones que se asocian y cooperan mutuamente. La mediana es la nación, la pequeña es la que ocupa. Bueno, no sé. Es que podría decir que sí, pero no sé. Ahí Alex, sí me confundo un poco. está relatoso. Alex, ¿querías decir algo? Ah, sí, perdón. Pues no sé, a mí me parece que está definiendo cosas, ¿no? Más bien, así como de el hombre pertenece a X grupo de cosas. Algunas de las comunidades, que es parte de la definición que da primero, son X, Y y Z. Y luego la comunidad Z tiene tales características, o sea, como que no está dando razones para probar algo. O sea, más bien me parece que está dando definiciones. Sería en todo caso más como informativa o como explicativa, más que realmente una premisa y una conclusión y toda la estructura. Exacto. Este tipo de, bueno, sí, no es un argumento, eso es cierto. Este tipo de discursos se los van a encontrar mucho en el formato de debate en el que participamos, porque usualmente es lo que se hace antes de empezar a debatir, que es cuando decimos de qué estamos hablando con tal cosa. Entonces, Alex identifica bien, esto lo que está haciendo es un montón de definiciones. Primero nos dice que el hombre pertenece a cierta clase de animales y que lo caracteriza es su asociación en comunidades. Dice, bueno, tengo que decir algo más por comunidades, no puedo aventar comunidades ahí, ¿no? Hay distintos tipos de comunidades, hay comunidades grandes, pequeñas y bla, bla, y se dedica a definir cosas, pero no me está intentando probar nada, solo me está clarificando algunos términos. En ese sentido, pues no es un argumento, ¿vale? Si fuera un argumento, todas estas definiciones deberían de llevarme a algo, pero no, debería intentarme probar algo, pero no lo estoy intentando hacer, solo está dándome información que luego se puede usar para hacer argumentos, pero acá no. ¿Vale? ¿Todo claro? Alex, como el bien está en el hacer actuar la esencia y la esencia del ser humano es ser racional, además de que los bárbaros no actualizan su racionalidad a menos de que sean dominados por los hombres de bien, se sigue que los hombres de bien deben dominar a los bárbaros. Este es Aristóteles, así era violento el señor. Órale, ¿Argumento o no? órale, a ver. Como el bien está en el hacer actual, la esencia y la esencia. Ok. Pues yo creo que sí está argumentando algo muy bárbaro. Este, y que lo que está argumentando es que los hombres de bien deben dominar a los bárbaros. Y las premisas son que el bien está en el hacer actual, la esencia, en el hacer actuar la Actual, esencia. actual, actual, actual. Sí, es cosa de Aristóteles. O Ah, sea, de ok. llevarla al acto. Ok, ya. Entonces, sí, hacer actual la esencia. Y luego la segunda premisa sería la esencia del ser humano es ser racional. La tercera premisa es los bárbaros no actualizan su racionalidad, a menos de que sean este, dominados por hombres de bien. Ya entendí qué quiere decir con la... Sí, o sea que lo que quiere decir es que los hombres racionales tienen que dominar a los bárbaros para que así ellos actualicen su racionalidad, Sí, ¿no? que es bueno para los bárbaros que sean dominados por los hombres de bien. Ok, pero entonces Porque. ay, perdón, la Dale, dale. conclusión sigue siendo que los hombres de bien deben de dominar a los bárbaros. Exacto. Y además por el propio bien de los bárbaros, según Aristóteles. Sí, este argumento se utilizaba en la colonia. El juicio, el debate de Gines de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas, Gine estaba con estos güeyes, que era Tomás de Aquino. Y este era básicamente el argumento. Debemos de colonizar a todos por su bien.
¿Por qué? Pues porque el bien está en hacer actual la esencia y estos solo van a ser, y la esencia es racional y estos solo van a ser racionales si los dominamos. Y pues hay que dominarlos a todos. Entonces sí, los argumentos no son triviales. Si se fijan, pueden llevarnos a cosas como la colonia y la masacre de los pueblos originarios. Pero bueno, muy bien. Acá se acaban los argumentos que teníamos que checar. Ahora vamos a hacer un argumento. Puede ser bueno, puede ser malo, no importa. Lo que me importa es que sea un argumento. El argumento tiene que concluir, o sea, ya les doy la conclusión, y la conclusión es, cuando hay elecciones, los ciudadanos deben salir a votar. ¿Vale? Pueden hacerlo tan complejo o tan simple como quieran. Pero tiene que ser un argumento. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Son Bueno, las... Sí, no, perdón, ¿nos lo vas a preguntar así en la cámara o lo escribimos? no, se los pregunto en cámara. Ah, O sea, ahorita escríbanlo si quieren o piénsenlo y así. Tienen unos sólidos 8 minutos. 16:45 volvemos. Vale. Y con eso acabamos. Ya empezó el cronómetro.
Vale. ¿Listos? ¿Lista? Sí. Bien. Vale, pues si quieres empieza, Alex. Ok, sí está bien absurdo, pero me divertí. Entonces, aquí va mi argumento. Bueno, las premisas primero. Si ningún ciudadano sale a votar, ningún humano ganará las elecciones. Los alienígenas no son humanos y los alienígenas son pésimos gobernantes. Por lo tanto, cuando hay elecciones, los ciudadanos deben salir a votar. Ok. Muy bien. Sí es un argumento, eso es cierto. Nos está dando al menos una razón para que vayamos a votar. No sé a cuántas personas puedas persuadir para salir a votar con ese argumento. No me persuadió. Pero sí, sobre si sabes que es un argumento o no, queda claro. Sí, lo siento, tuve un bloqueo. Todo bien. No te preocupes. Ha salido bien. Israel. Ok, el mío no sé qué tan bueno sea. Los ciudadanos fueron creados en la ciudad, disfrutando tanto de sus derechos como de sus obligaciones. Una de sus obligaciones como ciudadanos es ir a votar cuando hay elecciones. Por lo tanto, cuando hay elecciones, los ciudadanos deben de ir a votar. Muy bien. Todo bien también. Hay dos premisas, una conclusión. Otro que es argumento. Leslie. ¿Ya me escuchan ahora sí? Bien, Ya. Sí, ya te escucho ya bien. está. Ahí va. El derecho al voto es una adquisición que costó mucho lograr y mantener. El artículo 35 de la Constitución nos habla de nuestro derecho a votar y ser votados. A partir de los 18 años en México puedes participar en las elecciones correspondientes. Es por eso que cuando hay elecciones los ciudadanos deben salir a votar. Perfecto. Todo bien también. Están dos razones. En este caso, relativamente buenas razones para que tengamos que ir a votar cuando haya elecciones. Todo bien. ¿Dudas sobre la sesión de hoy? No. Vale, entonces, para las siguientes sesiones, ahí dice para la siguiente, pero una de las cosas que vimos en el curso pasado es que dejarles cosas semanales es demasiado, porque pues tienen cosas que hacer, ¿no? Y se entiende. Entonces, para dentro de 15 días, top, hay que hacer esto. Leer la introducción al capítulo 1 que se llama La composición del argumento corto, algunas reglas generales, que está en ese texto que se llama Las claves de la argumentación. Eso está en el Dropbox, en el Drive que ya les compartí. En WhatsApp les mandé la liga. La otra es que esta sí para la siguiente edición. Preparen dos argumentos. Los pueden construir como lo hicieron ahorita. La pueden sacar de que están leyendo y ven, miren, es un argumento, lo voy a llevar. O se están peleando en Facebook y les avientan un argumento y se quieren verlo y pues lo traen también, ¿no? Pero tienen que prepararme dos. Pueden ser muy simples, pueden ser tan complejos como quieran. Y subirlas en la carpeta de actividades en el Drive. Los revisamos la siguiente semana y ya está. Vale, y lo último es, pues si tienen dudas sobre los temas de lecturas, pues traerlas también. Entonces reitero, para dentro de 15 días, lees ese capítulo, es muy corto, son como 7 cuartillas, formato como EPUB, o sea, es muy, muy corto. Es muy amable la lectura y ya. Vale. ¿Dudas de nuevo? No por mi parte. Vale, si no hay entonces, muchas gracias por venir. Nos vemos el siguiente viernes conmigo. Miércoles con Tobar. Gracias. Solo ustedes por venir. Gracias. Chao.